Estamos a solo un capítulo del final del programa de viajes del Jikook, una aventura que hemos esperado con ansias y de la cual hemos disfrutado cada segundo, cada gesto, cada mirada compartida entre Jimin y Jungkook. A lo largo de estos episodios, hemos sido testigos de momentos tan intensos que pareciera que el tiempo se detuviera solo para ellos. En su propio mundo, donde lo que más brilla es su complicidad y esa intimidad que se percibe más allá de las palabras. Sin embargo, lamentablemente, este hermoso programa no ha estado exento de críticas, aunque en mi opinión, no tienen ningún valor. Estas vienen de las mismas personas de siempre, aquellas que parecen incapaces de ver más allá de sus prejuicios, criticando simplemente porque se trata del Jikook. Personas que, como ya sabemos, se dedican a tomar pequeños fragmentos, sacados de contexto, distorsionando la realidad para intentar apagar el brillo que irradian nuestros chicos. Pero nosotros, sus fieles seguidores, estábamos más que preparados para esto, porque sabíamos que lo harían como siempre, quejándose y mostrando su envidia, porque en el fondo, ellos también saben que la conexión entre Jimin y Jungkook es algo que no puede ser igualado. La conexión entre ambos es algo tan evidente que solo aquellos que no quieren verla se atreven a cuestionarla. Muchos han puesto en duda el amor y la admiración que sienten Jimin y Jungkook el uno por el otro, argumentando que según ellos, en este viaje ambos se han mostrado robotizados, distantes, como si no sintieran nada. Pero, ¿acaso estas personas ignoran las miradas que ambos se lanzan constantemente? ¿Acaso no ven cómo se pierden uno en el otro, como si el resto del mundo dejara de existir cuando están juntos? Hemos hablado en muchas ocasiones de cómo Jungkook mira a Jimin, con esa mezcla de admiración, respeto y un amor tan profundo que parece que su mirada pudiera decir más que 1000 palabras. Lo ve como lo más hermoso y valioso que ha llegado a su vida, y eso se percibe en cada gesto, en cada sonrisa que le dedica. Pero en este viaje hemos sido testigos de algo aún más especial, la mirada de Jimin hacia Jungkook. Esa mirada que nos revela lo profundo de sus sentimientos, lo que siente por Jungkook va más allá de lo que las palabras podrían expresar. Jimin lo mira con una dulzura y un orgullo que hacen que todo a su alrededor se ilumine, como si Jungkook fuera su fuente de felicidad más pura. En esos ojos de Jimin hemos visto reflejada la ternura, el cariño y esa conexión tan poderosa que han construido juntos con el paso de los años. A pesar del tiempo, esas miradas no han disminuido. Todo lo contrario, se han hecho más fuertes, más intensas. Y es que, a medida que pasan los años, parece que el vínculo entre ellos solo se fortalece más y más. Y esas miradas, esos pequeños gestos, nos dicen todo lo que necesitamos saber. En este viaje, una vez más, hemos sido testigos del amor que ambos se profesan, aunque no siempre con palabras, sino con cada pequeño detalle que nos muestran. Desde cómo Jungkook se pierde en la belleza de Jimin, como si no pudiera apartar los ojos de él, hasta cómo Jimin le responde con esa mirada que habla de un sentimiento que solo ellos entienden. Este programa ha sido un reflejo de todo lo que comparten, de esa complicidad que no necesita de grandes declaraciones, porque lo que sienten está ahí, siempre presente, en cada interacción, en cada gesto y en cada mirada que se dedican. Y mientras algunos intentan criticar sin entender, nosotros sabemos que lo que comparten Jimin y Jungkook es algo que solo ellos pueden comprender. Y eso es lo que lo hace tan especial. La belleza de la relación entre Jimin y Jungkook se manifiesta de tantas maneras, pero uno de los aspectos más encantadores es cómo ambos se conocen a la perfección. Lo hemos visto claramente en este viaje. Jungkook parece tener la habilidad innata de saber exactamente lo que Jimin va a pedir, lo que va a decir, incluso antes de que las palabras salgan de su boca, y viceversa. Es como si estuvieran sincronizados, como si sus pensamientos y emociones fluyeran de manera tan natural que pareciera que fueran uno solo. Esta simbiosis va más allá de una simple complicidad. Es la prueba tangible de que en el fondo, ambos sienten que están hechos el uno para el otro. Cada gesto, cada pequeña interacción entre ellos, grita esta conexión tan única y profunda que comparten, como si sus almas se hubieran entrelazado de tal manera que lo que uno piensa o siente, el otro lo percibe de inmediato. Es un amor que trasciende lo superficial, donde no hace falta que se digan mucho porque ya lo saben todo de ellos mismos. Sin embargo, hay un detalle en particular que no podemos ignorar del último capítulo,
un momento que a muchos nos dejó reflexionando sobre lo que realmente significa su conexión. Fue cuando Jimin, en un gesto aparentemente casual pero cargado de significado, le dijo a Jungkook que supuestamente lo había acompañado a hacer un deporte. Primero, tenemos a Jungkook, que todos sabemos podría dudar hasta de su propia existencia antes de cuestionar cualquier cosa que Jimin diga. A pesar de que Jungkook no se acordara en lo absoluto de haber hecho ese deporte, su confianza en Jimin es tan grande que no dudó ni un segundo en su palabra. Él seguía dudando de su propia memoria, de su percepción, pero nunca de Jimin. Este detalle es tan revelador porque nos muestra cuánto confía Jungkook en Jimin. Como en su mundo, Jimin siempre tiene la verdad y su palabra es ley. Para Jungkook, lo que Jimin dice está por encima de cualquier duda, incluso de las suyas propias. Y luego viene el giro que nos hizo sonreír y emocionarnos aún más. Jimin, con una sonrisa juguetona y ese encanto que lo caracteriza, dijo: "Lo siento, te confundí. En realidad fui con tus amigos". Y aquí es donde vemos la complicidad del Jikook brillar con fuerza. Jimin saliendo con los amigos de Jungkook. ¿Pueden entender lo significativo que es eso? A lo largo de estos años, nunca hemos visto a los amigos de Jungkook compartir con alguien que no sea Jungkook, lo cual siempre nos dio a entender lo cerrados y reservados que eran en su círculo más cercano. Pero ahora, gracias a esta pequeña revelación, sabemos que los amigos de Jungkook salen con Jimin, lo que nos dice muchísimo sobre la profundidad de la relación que tienen. Este detalle nos deja ver algo muy íntimo entre ellos. No solo comparten su vida, sus emociones y sus momentos personales, sino también su círculo más cercano. Esto no es algo que suceda entre amigos comunes, es algo que grita novios en todos los sentidos. Jungkook no solo comparte su vida con Jimin, sino también a sus amigos, y Jimin hace lo mismo con los suyos. Los hemos visto juntos saliendo, disfrutando de la compañía de sus respectivos amigos. Y eso nos revela lo cómodos y seguros que se sienten el uno con el otro. La complicidad que existe entre ellos no se limita a lo que comparten en privado, se extiende a sus vínculos sociales, a esos momentos en los que se rodean de las personas más cercanas en sus vidas. Esto es un reflejo de lo integrados que están el uno en la vida del otro. La idea de Jimin saliendo con los amigos de Jungkook es más significativa de lo que podría parecer a simple vista. Es un símbolo de lo profundamente conectados que están, de cómo ambos han entrelazado no solo sus corazones, sino también sus vidas, hasta el punto de compartir incluso los momentos más cotidianos con las personas que más les importan. Logros impresionantes para nuestros chicos. Jungkook y Jimin siguen brillando como solistas, conquistando tanto plataformas de streaming como eventos en vivo. En Japón, se revelaron las esperadas photocards y postcards de entrada para la película Jungkook I Am Still, causando furor entre los fans. Además, Jungkook estuvo en vivo en el icónico TSX de Times Square, Nueva York, en noviembre de 2023, un evento que fue un éxito total. Para quienes no pudieron asistir, ahora hay una excelente noticia. La mercancía oficial del show en TSX Live está disponible en Weverse Shop Global. Las preórdenes comenzaron el viernes 13 de septiembre a las 18 horas y estarán abiertas hasta el lunes 30 de septiembre a las 18 horas, así que no te quedes sin tu merch. Pero eso no es todo, porque Jungkook sigue rompiendo récords en Spotify. La canción Left and Right, colaboración con Charlie Puth, acaba de superar 1 billón de reproducciones. Con este logro, Jungkook se convierte en el primer solista de K-pop y el segundo artista de K-pop, junto con BTS, en tener múltiples canciones que alcancen 1 billón de streams en Spotify. Increíble, ¿verdad? Por otro lado, Jimin sigue demostrando su poder en las plataformas de streaming. Ahora es el segundo solista de K-pop más reproducido en la historia de Spotify, acumulando un impresionante total de 4.6 billones de streams. Sus canciones han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Y hablando de streaming, aquí te dejamos una lista de las canciones de los miembros de BTS con más reproducciones en Melon Corea, la plataforma de música más popular en ese país, en 2024, o con 18 millones de reproducciones. SGMB con 17 millones. Friends con 17 millones, Never Let Go con 13 millones, Neuron con 11 millones, CBTM con 9 millones, Rebirth con 7 millones, Be Mine con 7 millones.